¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Camila Televisión. Hola Julio, gusto de saludarte, te veo, te escucho bien y también se ve bien el logo de Radio Camila en ese muro que está atrás tuyo. Ni se imagina dónde estoy, pero estamos aquí en línea trabajando ya desde muy temprano para entregar informaciones y qué mejor que de primera fuente, en este caso con el parlamentario del Distrito 21 del Partido Socialista, el doctor Manuel Monsalve. Bueno, estamos en el ojo del huracán de una u otra manera. La polémica no, quizás no para. Esto es en relación al financiamiento para la edificación de un estadio para la ciudad de Los Ángeles. Una cifra bastante importante, la que se pretende obtener. Estamos hablando un poco más de, o cerca de 25.000 millones de pesos. Y sin lugar a dudas, muy atendible quizás desde el punto de vista administrativo, por efectos de pandemia y por efectos de beneficios sociales, esos recursos han sido redistribuidos para atender esas demandas. ¿Cómo se explica usted, diputado, esta explicación o qué explicación se le puede dar lógica a lo que está señalando el gobierno en estas materias? Sí, yo diría que esa explicación no es una explicación lógica, para serte franco en primer lugar, porque los recursos que se destinan para enfrentar la emergencia generada a partir de la pandemia, en el ámbito sanitario, en el ámbito social, como han sido las estrategias de los bonos que ha implementado el gobierno, y de aquí en adelante los recursos que se van a tener que destinar para reactivar la economía están en lo que se llama un fondo, que es el fondo COVID, que está siendo aprobado por ley y que son recursos distintos al presupuesto aprobado para el año 2020. O sea, el gobierno tiene un fondo aprobado, acordado con la oposición y que está en trámite en el Parlamento, un fondo de 12.000 millones de dólares para financiar todos los gastos provenientes de la crisis generada por la pandemia por coronavirus, sin tocar el presupuesto fiscal. O sea, si el gobierno me dice ahora que en realidad no puede desarrollar obras porque ha tenido que o va a tener que ocupar recursos del presupuesto fiscal para enfrentar la emergencia, yo le diría, está mintiendo, porque el gobierno propuso un fondo de 12.000 millones que no vienen del presupuesto habitual, es una autorización al gobierno para endeudarse y es una autorización al gobierno para ocupar parte de los ahorros que tiene Chile para concurrir a financiar lo que son los gastos surgidos a partir de la pandemia por coronavirus. Por lo tanto, te quiero decir, Julio, que si el intendente, por ejemplo, dice, ¿sabes lo que pasa? Es que hemos tenido a nivel nacional que reasignar recursos, la respuesta no es correcta. Por lo tanto, el presupuesto que el Congreso aprobó al gobierno para el año 2020, que es el año en el que estamos, está completo. Y por lo tanto, esos recursos pueden ser ocupados para cumplir los compromisos que el gobierno y los gobiernos regionales tenían con las comunas. En este caso, por ejemplo, el que el Ministerio del Deporte tenía con la comuna de Los Ángeles en materia de recursos para construir el Estadio de Los Ángeles. En segundo lugar, creo que es muy importante para los gobiernos proteger la fe pública. Entonces, el, el proyecto del Estadio de Los Ángeles tiene un trayecto largo, ha sido impulsado por la municipalidad, ha sido apoyado por organizaciones sociales de la Comuna de Los Ángeles. Se han recolectado firmas, Julio. ¿Ah? Se han aprobado los recursos por parte del gobierno regional, la parte que le corresponde al gobierno regional. Se han obtenido los permisos del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte, todos los permisos de todas las instituciones del Estado. Se autorizó la licitación. Se hizo la licitación, se declaró desierta, se autorizó una segunda licitación. Entonces, lo que te quiero decir es que uno no le puede, después de años de procesos administrativos en los que el gobierno, el Estado ha participado, no puede de un día a otro decir, sabe que esto no vale nada, esto no tiene importancia. Aquí ha habido un proceso largo, está en juego la fe pública, han participado municipios, gobiernos regionales, dirigentes sociales, ministerios, todos han comprometido a llevar adelante estas obras, entonces está en juego, yo diría, la fe pública. Hoy día está, a propósito de una reunión que se sostuvo con los concejales de Los Ángeles, con el alcalde de Los Ángeles, con parlamentarios del Distrito 21, con dirigentes sociales vinculados
no solo al deporte, sino a varias otras actividades sociales. La comuna se acordó realizar algunas acciones. Una de ellas se va a concretar hoy día, que es una sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara, donde está invitada la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, está invitado el alcalde de la ciudad de Los Ángeles y sus autoridades, y la idea es poder conversar con la ministra para ver si se puede construir un acuerdo que permita cumplir con un compromiso que yo entiendo que es completamente público y para el cual, vuelvo a insistir, no están en cuestión los recursos, porque los recursos para enfrentar la pandemia no están en el presupuesto, están en el fondo COVID, que es un fondo de 12.000 millones de dólares que está concordado con el gobierno para que el gobierno pueda financiar todos los gastos en materia sanitaria, social o económica que requiera para superar esta crisis. Estamos junto al diputado Manuel Monsalve, del Distrito 21, por el Partido Socialista. Diputado, ahora bien, conscientes las autoridades de gobierno de que corrían el riesgo de que la Cámara de Diputados cara el diente o se hiciera cargo de este tema, ellos insistieron, y no solo una vez, sino que repetidas veces, en que los recursos no estaban. Es más, fue instrucción directa de la ministra Cecilia Pérez al Ceremi del Deporte de que se le solicitara la restitución de los dineros a la Municipalidad de Los Ángeles, que ya habían sido abonados aproximadamente 1.500 millones de pesos, que a la fecha todavía desconocemos si se tradujo en una realidad o no. Pero de todas maneras, insisto, si el gobierno, arriesgándose a que pudieran ser fiscalizados por esta comisión, me imagino que no solo la Comisión de Deporte, sino que la Comisión de Hacienda y otras comisiones, insistieron en ello y no dieron pie atrás. Por un lado, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Se le puede creer al gobierno que ellos han señalado de que están atendiendo la pandemia y que ha significado un costo en salud bastante importante y que como profesional del área sabe bien que eso ha significado una inversión bastante importante en salud? Le tiene que dar prioridad a la reactivación económica con esta contratación de mano de obra, que esperemos dentro de este presupuesto se establezca un alto porcentaje que sea de la ciudad de Los Ángeles. Porque si bien es cierto, cuando se adjudican obras, vienen paquetes cerrados de empresas incluso del exterior y no contratan mucha mano de obra local. ¿Cómo se puede hacer y buscar este equilibrio? Julio, volver a aclarar este punto que me parece muy importante. El presupuesto de la Nación, entre los cuales está el presupuesto del Ministerio del Deporte, para el año 2020 está en torno a los 67.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto. Sobre ese presupuesto, sobre eso, se está aprobando un fondo de 12.000 millones de dólares para que el gobierno pueda financiar los costos de la pandemia en materia sanitaria, traspasos a salud, en materia social, entrega de bonos, en materia de reactivación económica. O sea, lo que te quiero decir es que si ha habido reasignación presupuestaria, ha sido marginal, porque los recursos para financiar la pandemia el gobierno los tiene no del presupuesto, sino de un fondo especial, distinto, que tiene un origen distinto, y que tiene un origen de 8.000 millones de dólares de deuda y la posibilidad de concurrir a un ahorro que tiene el Estado, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el argumento de que el gobierno ha tenido que redestinar el presupuesto nacional para enfrentar la pandemia es un argumento falso, porque para enfrentar la pandemia no ha tenido que usar el presupuesto de la nación. Puede acceder a un fondo especial de 12.000 millones de dólares para financiar la crisis generada por la pandemia. Por lo tanto, si alguien me dice que está ocupando una gran cantidad de recursos del presupuesto fiscal para esto y que por eso no puede financiar la obra, lo que le digo, está mintiendo. Dicho eso... De ser así, diputado, ¿estas autoridades podrían ser acusadas constitucionalmente entonces? No, yo creo que no estamos en un nivel de esa naturaleza. Las acusaciones constitucionales corresponden a vulneraciones a la ley de carácter grave que colocan en cuestión algo muy, muy relevante para el conjunto del país. No creo que estemos en una situación de esa naturaleza y yo creo que la ministra Cecilia Pérez lo va a entender muy bien. Y yo creo que ella debería tener disposición a establecer un acuerdo que permita sacar adelante esta iniciativa. Te quiero decir, Julio, que el Ministerio del Deporte no tiene que colocar los más de 20.000 millones de pesos de una sola vez o en un solo año. Nadie le está pidiendo a la ministra que meta la mano al bolsillo del Ministerio del Deporte y coloque 20.000, 22.000 millones de pesos.
esta es una obra que evidentemente se desarrolla en un periodo de tiempo más largo. Por tanto, parte de ese financiamiento va a tener que estar el año 2020, otra parte va a tener que estar seguramente la mayor parte del 2021 e incluso una parte podría tocar el presupuesto del año 2022. Por tanto, este no es un desembolso que el Ministerio de Deporte tenga que hacer de inmediato, al tiro, solo con el presupuesto del año 2020. Esto más bien es incorporarlo en el presupuesto del Ministerio del Deporte del año 2020, 2021 y 2022. Yo quiero volver a insistir, la ministra Cecilia Pérez es una persona que ha ocupado varios cargos en el gobierno, cargos de alta envergadura. Yo creo que ella debería tener la apertura para entender que esta es una obra donde hay compromisos hechos por el Estado. Voy a olvidar de los nombres, porque al final la intendencia es la intendencia y el Consejo Regional es el Consejo Regional. Pueden cambiar los nombres, pero son instituciones permanentes del Estado. También hay compromiso del Ministerio del Deporte, que independiente del gobierno y del ministro, también es una institución permanente del Estado. Y por lo tanto está comprometida la fe pública del Estado frente a los ciudadanos de la comuna de Los Ángeles. Yo espero que el Estado respete la fe pública que ha comprometido con los ciudadanos de la ciudad de Los Ángeles. Entonces, yo creo que producto de su experiencia, la ministra Cecilia Pérez va a entender que este es un problema al cual le tiene que dar una vía de solución. Bueno, hay algunos comentarios ya que se están sumando en las plataformas digitales. El mismo Rodrigo Daroch, quien ocupó también un cargo en la Intendencia de la región del Biobío, señala de que desde el punto de vista presupuestario y con procesos administrativos vigentes en curso, sumado a un compromiso de fe pública gubernamental, la Comisión de Deportes del Congreso debe solicitar el cumplimiento del proyecto de inversión del estadio, además de que son 9.000 millones del Ministerio del Deporte en 3 cuotas y 14.000 millones del gobierno regional vía estados de pagos mensuales, o estados de avance, podríamos así, o como se conoce en el mundo de la construcción, ¿no? Ahora bien, de seguir esta postura, ¿qué va a suceder? Porque finalmente aquí hay un alto riesgo que se corre por parte del municipio que llamó y que adjudica una licitación, ¿no es cierto?, de una construcción de este estadio. Por otro lado, el mismo Seremi del Deporte, ellos señalan de que no se busca construir grandes edificaciones para que 15.000 personas vayan a ver solamente a 22 como hacen deporte, sino que todo lo contrario. Se busca generar espacios en donde mayor cantidad de gente pueda realizar actividades deportivas. Te vuelvo a repetir, ¿cómo se busca este equilibrio y qué finalmente podría suceder entonces? O sea, pensar que se construye un estadio solo para jugar fútbol, yo creo que es tener una visión bastante reducida del rol que juega un estadio en una ciudad o en una región. Evidentemente un estadio es un espacio deportivo para múltiples disciplinas del deporte, así que voy a dar por superado el comentario, porque si el Ceremi del Deporte piensa que los estadios son solo para jugar fútbol, creo que está equivocado de cargo. Los estadios y uno los podrá ver en las Olimpiadas. Normalmente en las Olimpiadas se hacen al interior de estadios de gran envergadura, se desarrollan múltiples disciplinas deportivas. Entonces, y segundo, decir que es bien importante respetar los procesos. Mira, un proyecto de esta envergadura para llegar a la licitación requiere previamente haber sido aprobado por una serie de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, privada requiere aprobación de desvío. Pública, no sé, la Dirección de Vialidad, la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, la Seremía de Transporte, el Departamento de Administración Vial Urbana del Ministerio de Vivienda. O sea, todas estas aprobaciones que pasan por diversas dependencias públicas y autoridades fueron logradas en el proceso de tramitación de este proyecto. Entonces, es bien extraño, bien poco frecuente que un proyecto que ya está publicada la licitación, alguien le diga al municipio, sabe que devuélvame los recursos y deje esa licitación sin hacer. Yo creo que ahí la responsabilidad no es del municipio, porque el municipio está cumpliendo con un convenio. El municipio está haciendo una licitación porque tiene un convenio con el gobierno regional y un convenio con el Ministerio del Deporte, donde les autorizan licitar para ejecutar la obra. Por lo tanto, la pregunta es que los convenios no se rompen simplemente por la voluntad de un ministro o de un intendente. Son instrumentos administrativos y jurídicos que tendría que entregar una causa muy fundada
la ministra para decir, oye, firmé un convenio y ahora me arrepentí. No, la administración pública no se hace así, la responsabilidad pública no se lleva a cabo así. Si se firma un convenio, se cumple, salvo que haya una razón extraordinariamente fundada, y yo creo que no la hay, porque vuelvo a insistir, si la razón de la ministra son los recursos, te quiero decir que los recursos destinados a la pandemia no están saliendo del presupuesto de la nación. Los 12.000 millones, solo 2.000 millones tiene autorizado el gobierno de los 67.000 que es el presupuesto de la nación, solo tiene 2.000 millones autorizados para reasignar. Pero 10.000 de los 12.000 millones que va a costar enfrentar la crisis sanitaria no vienen del presupuesto, vienen de un fondo especial. Diputado, ahora bien, ¿qué le pareció la opinión entregada, más que la opinión, la decisión tomada por el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, de perseguir, ¿no es cierto?, a quienes participaron en las caravanas, en las marchas, y quienes de una u otra manera estuvieran incumpliendo el Código Sanitario y el 318 de la Constitución, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es el resguardo de la salud pública. Se vieron muchas personas que recorrieron las calles, y no tan solo en la marcha pro estadio, sino que también hubo una actividad masiva pro causa mapuche, un grupo importante de personas que marcharon por lo acontecido por la menor Ámbar, fallecida lamentablemente o asesinada. Eh, ¿Es atendible en estas fechas? Nuevamente caemos en la balanza, el equilibrio, ¿no? Lo que es la expresión ciudadana versus el cuidado de la salud pública. Sí, bueno, la democracia se funda en varios principios. Uno de ellos, ¿cierto?, es la libertad de los ciudadanos para poder manifestarse. Ahora, esa libertad no está conculcada. Sí está sujeta a ciertas limitaciones, porque no está prohibido salir a la calle, porque no hay cuarentena. Por lo tanto, la posibilidad de que yo salga a la calle si quiero marchar la tengo. Claro, me pueden colocar limitaciones como es el uso de la mascarilla y mantener la distancia social. Y yo creo que eso es completamente correcto. Y por lo tanto yo me puedo manifestar manteniendo las medidas de reserva sanitaria que hoy día están vigentes. Y yo creo que ahí la autoridad no solo tiene que jugar un rol sancionador, sino que tiene que jugar un rol promotor. Y por lo tanto, cuando se desarrollan manifestaciones que requieren autorización pública y concurren a pedir autorización pública, no sé si este es el caso, la autoridad tiene que promover que esa manifestación se haga en el marco de las normativas sanitarias vigentes. Por lo tanto, yo creo que es bien importante no entrar en un conflicto sin salida de esto. Me explico. La autoridad puede quedarse en su zona de confort y decir, ya, el que no cumpla la norma yo lo voy a sancionar. Normalmente esa conducta no resuelve los conflictos, normalmente los agudiza. Y normalmente lo que genera una nueva movilización en contra de las sanciones de la autoridad. Entonces, yo creo que la autoridad tiene que colocarse de acuerdo con los líderes sociales de una determinada comunidad, porque sin duda manifestaciones van a haber. Hay un plebiscito en octubre, tenemos una situación compleja en Biobío y la Araucanía, producto de los hechos de violencia. Ha habido un asesinato de una adolescente. Todo esto conmueve o moviliza la opinión pública. El que las autoridades piensen que la gente no va a salir a la calle o no va a manifestarse, yo creo que es completamente iluso. Puede ocurrir y por lo tanto es mejor ponerse de acuerdo con los líderes sociales. Ahora, yo le sugeriría a la autoridad sanitaria ir a sacar multa, por ejemplo, al Mall de Concepción, que tuviera la misma dedicación, porque en el Mall de Concepción hay fila, hay cola, y la verdad es que si uno fuera a mirar si se cumple o no la sanitaria, seguramente tendría que aplicar multa. Entonces, yo le sugeriría a la autoridad sanitaria que busque más bien diálogo que solo aplicar sanciones, porque las normas sanitarias se respetan cuando la gente las comprende, las entiende, las valora y entiende que no son solo para proteger su bienestar, sino que es para proteger la salud de todos. Yo espero que todas las manifestaciones respeten el uso de la mascarilla y la distancia social. Diputado, gracias por este contacto a esta hora de la mañana. Oye, Julio, un abrazo, contarles que una persona conocida por Los Ángeles, que es el ex senador Víctor Pérez, actual ministro de Interior, está invitado mañana a la Cámara, a la sala
de sesiones de la Cámara, una sesión especial que busca abrir una reflexión, un diálogo y ojalá algunos acuerdos para poder resolver la situación delicada que vive la región del Biobío y la región de la Araucanía en materia de paz social, tranquilidad y también de demanda de derechos de los pueblos originarios. Vamos a estar muy atentos al resultado de esa cita entonces, diputado. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti.